Buenos días, amigos, amigas. Sean bienvenidos a este escenario Jurídica Sandra Yaya. Para contarles este día 3 de noviembre del año 2025, una noticia que se presentó por medio de la Sociedad de Activos Especiales el día 16 de septiembre del año 2025. Es una nota que tal vez ni los medios de comunicación tradicionales como Caracol, RCN, ni tampoco notas articuladas por la prensa digital como El Colombiano o Revista Semana, no las van a contar. Y si las cuentan, sí, claro, las contarán, pero los medios de comunicación digital o visual, pero en otros países. Pero nada que ver que sea para que la gente en Colombia se entere. Además, porque esto les mancha la hoja de vida severamente a los políticos tradicionales y en especial al señor Iván Duque Márquez o al señor Juan Manuel Santos, cualquiera de los dos. Este predio se rescató en el gobierno del cambio, en el gobierno progresista, el gobierno de Gustavo Petro, a través de la Sociedad de Activos Especiales administrado por la presidenta Amelia Pérez. Este era un predio que se encuentra ubicado en Cartagena. El predio estaba ocupado por familiares de un narcotraficante del cártel de Sinaloa. Se pregunta uno, venga, ¿y por qué hay familiares de un narcotraficante del cartel de Sinaloa radicado y residenciado en Colombia? Y además una persona que tuvo pena por los mismos efectos de narco en Estados Unidos y después lo liberan y regresa a Colombia como si nada, sigue delinquiendo como si nada, y el Estado colombiano, que en ese momento estaba al frente, como era o el de Juan Manuel Santos o el de Iván Duque Márquez, no hicieron absolutamente nada. Si ven ustedes, amigos, amigas, cómo vamos desmantelando las mentiras, vamos quitando las mentiras de todos estos registros para mostrarles a ustedes que la lucha contra el narcotráfico siempre fue fallida. Era toda una gran manta que tapaba lo malo y ante el mundo, ante los ojos del mundo, lo que hacía ver era que aquí no pasa nada, aquí no sucede nada, aquí no ocurre nada. Pero debajo de esa manta se generaban los crímenes más atroces, barbáricos, la infamia, lo más terrible. Esta propiedad, según lo que leí, fue utilizada para el tráfico de personas. Llevaban niñas menores, oigan esto, niñas menores de edad, para pornografía, para que trabajaran sexualmente. Y después se las llevaban para México. Y allá tal vez terminaban peor o muertas. Entonces, la historia de este predio que vemos aquí observando, ¿sí? Dice, la propiedad con playa privada y lujosas instalaciones está en proceso de extinción de dominio por estar vinculada con actividades de explotación sexual y pornografía infantil. El hallazgo se dio durante una diligencia de inspección, vigilancia y control adelantada por la Dirección Territorial Caribe de la SAE. Durante el operativo se capturó a un hombre con orden judicial por el delito de concierto para delinquir. O sea, varios delitos y crímenes habría cometido la persona que vivía en ese lugar. Sucedió esto en Cartagena. ¿Qué nos dirá hoy el que está gobernando Cartagena? El mandatario de Cartagena.
El 13 de agosto del 2025, la Sociedad de Activos Especiales descubrió que en un inmueble en Cartagena, incautado hace varios años, y luego este predio incautado hace varios años, no estamos hablando del gobierno de Gustavo Petro, sino de gobiernos anteriores, que podría ser el de Iván Duque Márquez o el de Juan Manuel Santos. ¿Quién nos dirán ellos? ¿Qué responderán ellos ante eso? Habitaban los familiares de un poderoso narcotraficante vinculado con el cartel de Sinaloa. O sea, este inmueble ya había sido llevado a extinción de dominio, ya tenía medidas cautelares y sin embargo la justicia pasó por encima de ello. Observemos cómo vuelve y juega, la justicia sigue haciendo de las suyas, es un negocio, un mercadeo de fallos que se ven en la justicia colombiana y lamentablemente, ya sean magistrados de tribunales o jueces, algunos de ellos, yo no digo todos, pero algunos de ellos se prestan para esta diligencia delictiva y no son frenados. Y por eso es que yo decía en una pregunta, ¿ustedes qué piensan? Que todas esas personas que se han detectado que son corruptos en la justicia, se les debería de suprimir, retirar su licencia de por vida. Licencia de por vida. ¿Para qué? Para que no sigan haciéndole daño a la sociedad. Porque lamentablemente hoy estamos observando y nos sorprendemos bastante cómo los delincuentes de alto poder, los narcotraficantes de alto poder, y vamos a hablar en especial, que aunque el señor diga que no, pero lo es, carambas, el papá lo fue, sus hermanos lo fueron, su cuñada lo fue, una sobrina lo fue, y estos otros dos están sumergidos en un gran cuestionamiento porque también parece que son asesinos, pero como tal, ante la sociedad y ante su gente que manejan, tienen que mostrarse impolutos, como que no hacen nunca nada, no parten ni siquiera la vaquilla. Álvaro Uribe Vélez, que no está en la lista Clinton, pero han cometido violación a los derechos humanos. Entonces, la cuestión es que en ese tiempo el predio fue llevado a extinción de dominio, estaba en la SAE, y lo entregan luego a un familiar de un narcotraficante del cartel del Sinaloa. ¿Dónde está la situación aquí? ¿Quién manda la orden? Puede ser el señor Álvaro Uribe Vélez dándole la orden a Duque Márquez para entregar ese predio grande al familiar del narcotraficante. Pero ¿sabe qué es lo que más molesta aquí en medio de toda esta noticia? El hecho de cómo fue usado el predio y lo que hicieron dentro del predio es lo que indigna, es lo que molesta, es lo que uno como colombiano o colombiana no puede pasar por alto, ni tampoco permitir que echemos para atrás. No podemos permitir regresar a ese mundo de sangre, a ese mundo de guerra, a ese mundo de infamia, de violencia, a ese mundo de trampas y de delincuencia, a ese mundo lamentablemente vemos despojados, vemos desalojados, vemos desplazados forzosamente, vemos desaparecidos y vemos una cantidad de asesinatos ilegales o asesinatos en el marco de la ejecución extrajudicial o pena de muerte porque ellos la dictan. No podemos volver a ese mundo, no podemos regresar a ese mundo. Y esto lo hablo para toda la gente que me escucha y las personas que están seguramente intentando votar por otras personas como Germán Barcaceras, como Álvaro Uribe Vélez, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Andrés Guerra, Abelardo de la Estrella, Vicky Dávila de Gineco, Mauricio Cárdenas, David Luna, Efraín Cepeda Sarabia, y todos los otros que se hayan postulado, ya sea de la derecha o de centro o del uribismo, ninguno, pero ninguno de ellos, ni siquiera Gaviria, nadie, podrían regresar al poder, porque
el hecho de regresar al poder significa que se intensificaría la violencia, se intensificaría el hampa, el crimen, la delincuencia y obviamente se incrementarían más los grupos armados al margen de la ley, porque ya en este momento hay uno que está surgiendo en Antioquia y lo permite el gobernador de Antioquia, el señor Andrés Rendón, que no hace absolutamente nada para desarticular esa banda. Se escucha por ahí levemente lo que llaman los frentes de seguridad, pero ya hay unos que dicen que esos frentes de seguridad son para policía, y no es permitido eso porque estos frentes lastimosamente llevan a su sociedad, a su comunidad, chicos incautos, chicos ignorantes, chicos faltos de conocimiento en la historia de Colombia, chicos que amasan sueños y los quieren convertir en realidad y no les importa lo que haya que hacer para que eso sea así. Les pueden ofrecer tanta cantidad de dinero, pero los terminan convirtiendo en mercenarios que luego se los llevan para otros países a librar batallas, guerras que no son de ellos y terminan en la muerte o peor que eso, por allá abandonados, olvidados a su suerte. Por eso se abrió una campaña muy grande para evitar que eso suceda y la impulsa el Ministerio de Defensa. Entonces, pues así están las cosas. Ahora, para nosotros es de suma importancia, amigo, espero que estos minutos que he hablado no se haya ido usted. Y si intenta irse, por favor, deténgase porque esta noticia es de impacto y vale la pena que la oiga. Bueno, sigamos adelante. Entonces, el que esta gente vuelva al poder representa que se intensifica la exposición de producción de polvo blanco. Y Dios no lo quiera, también la situación de drogas tremendas como el fentanilo, aunque el fentanilo en Colombia no se produce. ¿Por qué? Porque eso tiene unos químicos especiales muy costosos que no se consiguen en Colombia. Y algunos de esos medicamentos especiales, esa droga especial que es para construir ese tal fentanilo, eh, por cuestión de aprobaciones, digámoslo así. Cuando una persona va a comprar en el mercado de las drogas alguna cosa especial, lo primero que hacen es preguntarle con fórmula médica, por favor. Entonces, esto significaría que para esa clase de cosas tan raras y tan especiales no se prestan todos a hacer eso porque inmediatamente serían abordados por la justicia, por la policía. Y ahí rápidamente cae la banda. Pero aquí en Colombia eso no lo producen. Aquí en Colombia lo que producen es el polvo blanco. Entonces el polvo blanco lo producen porque ese se produce en grandes laboratorios, pero no en Bogotá. Eso se lo producen por allá en zonas selváticas, muy bien internadas, lejos, casi en los bordes de las fronteras, en el Amazonas, en el Bichada, en el Guaviare, en el Arauca, por allá en esos lugares es donde más allá se encuentran el terreno de esos laboratorios y obvio, hasta allá han ido nuestras fuerzas militares de Colombia para destruirlos, porque pues ahí es donde se produce eso, pero resulta que todo eso que se produce se necesita para ello los derivados del petróleo, en este caso el combustible. Por eso el señor Iván Duque Márquez puso esa deuda tan tremenda que tuvo que pagar el presidente Gustavo Petro, como de 70 billones de pesos, es que prácticamente para darle subsidios a los ricos, a los grandes ricos, para que pudieran tener el combustible. Ahora imagínense, de toda esa cantidad de ricos que obtuvieron eso, ¿cuántos de esos grandes ricos están manejando narcotráfico y necesitaban el combustible? Y en cantidades grandes necesitaban un subsidio para poderlo comprar. Y eso para poder producir el polvo blanco. Pero como ya eso no existe, pues se les ha dificultado. Entonces, ahora el polvo blanco lo necesitan mucho en Estados Unidos para atender una cantidad de consumidores en Estados Unidos y no han podido conseguir que millones de dosis lleguen a ellos.
utilizan entonces el fentanilo, pero el fentanilo no se produce ni en Colombia ni en Venezuela. Ese fentanilo lo producen es en México y casi muy cerca en las fronteras con Estados Unidos. Por eso es que en Estados Unidos se ha radicado una mafia de narcotraficantes que aún no los han capturado, no los han capturado. Y alguien dijo por allá, sin casi equivocarse, fue Vladimir Putin, presidente de Rusia, dijo, ¿por qué no escarban en Manhattan? Allá hay gente que narcotrafica, no solo con el polvo blanco, sino con el fentanilo. ¿Por qué no los atrapan? Porque tienen que recurrir a mandar misiles y matar gente en el Caribe ilegalmente, sin protocolos de justicia ni nada de eso. Ya la ONU lo advirtió, pero la OEA lo calla o hace silencio o no se mete en eso. Y la Corte Interamericana de Derechos pues necesita investigar muy a fondo toda la cosa, tampoco se pronuncia, por lo menos para hacer medidas cautelares. Entonces así están las cosas. Por eso el presidente también manifestó su descontento ante esa situación. Entonces así están las cosas. Entonces, más aquí dice la nota. El inmueble con playa propia y dotado de lujos está vinculado a un proceso de extinción de dominio luego de que las autoridades judiciales establecieran que allí eran llevadas niñas menores de edad, quienes habrían sido sometidas a pornografía infantil y luego trasladadas a México, donde fueron instrumentalizadas sexualmente por bandas del narcotráfico de ese país. Qué triste y lamentable, ¿no? Uno a veces en las redes sociales ve a menudo muchas niñas desaparecidas y se preguntará a uno, estas niñas no se fueron del hogar porque simplemente tuvieron problemas con mamá o papá. Se fueron porque simplemente alguien las secuestró y se las llevó. Y luego, meses después, salen noticias donde dice, se encontraron niñas en estas condiciones, otras están muertas, otras están desaparecidas, otras se las llevaron a México y las tienen instrumentalizándolas sexualmente con personas de esas bandas de narcotráfico. Terrible, terrible. Y mire que hay niñas menores que en Antioquia, en Medellín, es algo que le compete a Federico Gutiérrez, pero no lo hace. Pero en Medellín, hace rato desmantelaron una banda de trata de personas y tenían como 60 chicas que las mandaban por allá para un lugar en Europa, por el lado de Turquía, no me acuerdo ahorita exactamente el nombre, pero era para eso, para instrumentalizarla sexualmente. Terrible. Vaya a saber si al fin las recuperaron algunas, porque eran 60. Tremendo. Es lo que nosotros buscamos, que en este país acabe todas esas cosas. Si las niñas menores de edad en las redes sociales hubiera una campaña fuerte que les ayudara a reconocer dónde está el peligro, se evitarían muchas de esas cosas. Pero lamentablemente, como las niñas hacen sus selfies en las redes sociales, lamentablemente vienen grandes personajes poderosos, muy malos, que las atrapan, las secuestran y se las llevan. Por allá las venden o las engrampan en una deuda terrible que no pueden pagar. Y mientras tanto, tienen que pagar con su cuerpo, sexualmente. Tremendo eso. Dichas personas fueron sorprendidas dentro del inmueble en el desarrollo de una diligencia de inspección, vigilancia y control adelantada por la Dirección Territorial Caribe de la SAE, con acompañamiento de la Policía Nacional que buscaba garantizar el control y la correcta administración de los bienes incautados. La lujosa casa era propiedad de Inversiones La Lupana y sobre ella recaía una medida cautelar donde la diligencia llevaba a cabo el día de hoy. Fue capturado un hombre que tenía orden de captura por concierto para delinquir. Es así como la SAE reitera su compromiso con la transparencia y la legalidad en la administración de los bienes bajo su custodia, por lo cual continuará trabajando de manera articulada con la
Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y demás entidades competentes para garantizar que estos activos no sean utilizados para la comisión de actividades ilegales y puedan ser destinados a fines sociales o productivos en beneficio de los colombianos. Y aquí está abajo los nexos, los anexos, documentos anexados de la diligencia. Entonces, pues así están las cosas, amigos. Por eso es que con el apoyo de este contenido, yo invito a que las personas, cuando vayan a la urna a votar, no se trata de ir a votar porque en el trabajo te dijeron que tienes que votar por esa gente, porque tú tienes que entender que en el trabajo, cuando a uno le dicen eso, le están activando un delito y se denomina constreñimiento al votante. Constreñimiento al votante. Y usted está en ese momento en la capacidad de tomar acción y denunciar inmediatamente a las líneas 157, por ejemplo, de la Policía Nacional. Constreñimiento al votante, al sufragio, al elector, al votante. Constreñimiento. Porque absolutamente nadie puede obligarlo a usted a votar por lo que ellos digan. Ni siquiera yo. Yo a usted le sugiero, le cuento la historia, pero yo en ningún momento a ustedes les estoy obligando a que tienen que votar por el pacto histórico. Yo lo que les estoy diciendo a ustedes es que, por favor, cuando uno va a votar, la primera cosa que hay que tener presente es investigar por la persona que usted va a votar, quién es y qué ha hecho para el pueblo. Si esa persona dice que ha hecho muchas cosas por el pueblo, tienen que estar evidenciables. Debe haber un soporte de todas sus acciones en el momento en que las hizo. Pero si usted escucha en los medios de comunicación, en los medios alternativos, en las noticias del extranjero, en las noticias internacionales, oye, que la persona, vamos a poner un ejemplo, Abelardo Lasprilla. En este momento hay personas que pueden decir, hasta mi madre lo dice, mi madre dice, yo voy a votar por Abelardo de Lasprilla. Entonces yo le respondo a mi madre, que tiene 77 años, le digo, madre, usted va a votar por un señor que recibió 4.000 millones de pesos de paramilitares para comprar corte constitucional, o sea, comprar magistrados en la corte constitucional para torcer la cosa. Usted va a votar por una persona que quemó un gato vivo. Usted va a votar por una persona que se robó todo el capital de las personas que invirtieron en DMG y se llevaron el dinero así porque sí. Usted va a votar por una persona que ha defendido delincuentes peligrosos y siempre buscando que esos delincuentes peligrosos salgan sin nada y sigan en la impunidad y sigan cometiendo crímenes. Así, cuando yo le digo eso a ella ya se queda pensando y dice, no, pues yo no voy a votar por un criminal. Exactamente, es que aquí se trata de que usted no regale su voto soberano a un criminal. No vote su voto en la urna a un criminal, a un delincuente, a un corrupto que le hizo la vida imposible a usted. Yo pregunto a un resto de gente, ¿usted está pensionado? ¿Cuántos años tiene? Si es mujer. No, yo tengo 58 años. ¿Está pensionada? No. Usted, señor, ¿cuántos años tiene? Yo tengo más de 65. ¿Está pensionado? No. No está pensionado. ¿Por qué? ¿No trabajó en la vida? No, sí, yo trabajé mucho, pero trabajaba por horas. ¿Y qué pasó? No. Nunca lo logré. Nunca logré pensionarme. Y aún así, entonces, como usted no se logró pensionar nunca, usted aún así va a votar por la gente del uribismo, por gente de Germán Vargas Lleras, por gente de Cambio Radical, por gente de liberales torcidos como el señor César Gaviria. Va a votar por ese proyecto, que son proyectos donde prácticamente ellos lo que pelean aquí y aferradamente se pegan es a buscar el poder, pero un poder para seguir delinquiendo, un poder para convertir a Colombia en una colonia de Estados Unidos. Y
un poder para quitarle a los campesinos y las campesinas, a los indígenas, las tierras que le ha entregado este gobierno para que trabajen. No es lo mismo uno tener su tierrita y trabajarla a estar con una tierra arrendada. Jamás será igual. No es lo mismo cuando usted tiene su tierrita y todas las semillas que usted tiene las puede guardar para el siguiente año. Y entonces con estos gobiernos pésimos, malos, ¿qué hacen? Las semillas le dicen a usted, no puede guardar las semillas porque entonces va a ser judicializado. ¿Eso qué significa? Que usted tiene que botar la semilla quiera o no quiera. Entonces, la cuestión es que ellos son los que construyen políticas, pero son políticas de la muerte. Políticas de la muerte son las que llevan a la pobreza, extrema pobreza, vulnerabilidad, a desplazarse forzosamente, o terminan desaparecidos, o terminan asesinados, o terminan perseguidos, o terminan perfilados, o terminan intimidados, o terminan extorsionados, o terminan chantajeados, o terminan estafados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son cosas que no debemos permitir. Pero si usted ve que llega un candidato en la política y le habla de políticas de vida y le habla de las cosas buenas que han pasado en el gobierno de cambio y que se quisiera continuar y mejorar, pues uno da su voto por ese proyecto, no por la persona, sino por el proyecto. Y aquí se trata de eso. Mi voto en la urna por un proyecto de vida. Mi voto en la urna por un proyecto que maneje políticas de vida. Entonces, creo que con esto ya es más claro. Hemos aprendido hoy que si hay constreñimiento al votante o sufragante, se denuncia en la línea 157. Y la intención es que nosotros los colombianos y las colombianas sigámonos enterando de todo lo que pasa en este país. No permitamos que nos sigan robando los recursos de la salud esas personas poderosas como los Vargas. No permitamos que la ley 100 siga imperando. Vamos a derogar esa ley 100 y vamos a darle vida a la construcción de un nuevo proyecto de salud que sea parejo, equitativo, igualatorio para todas las personas en Colombia. Todas las personas en Colombia, incluido todos los estratos sociales, todos. Que no quede uno, no quede ninguno por fuera, todos. Es lo que tenemos que hacer, porque recursos hay y bastante. Una nación con más de 50 millones de habitantes, juiciosamente todos pagando impuestos de su casa, de su carro, de su moto, pues obviamente que hay dinero para todo y sobra. Y más todo el dinero que recaudan de todos estos delincuentes, sobre todo los del narcotráfico, que son los que tienen más dinero. Miren nomás esa poderosa mansión tan grande, y si fuera puesta para el servicio de la sociedad que prospera lícitamente o para el turismo lícitamente, pues sería maravilloso, ¿no es cierto? Pero miren cómo las tienen. Propiedades grandes para solamente generar actos ilegales, trata de personas, pornografía infantil, instrumentalización de niñas menores de edad sexualmente y después llevadas a México para terminar allí mal sus vidas, muertas o peor. Ahí está la cosa, amigos, amigas. Bueno, lo que se piensa y se pronuncia con verdad se hace carne y acción. Nos vemos en el próximo video.